Hoy vamos a entrar en una gran civilización. Hoy empezamos nuestro viaje por la India. Habíamos visto cómo la civilización occidental está fundamentada sobre los pilares de la cultura griega y cómo la cultura griega había creado la lógica con la cual funciona Occidente, la lógica de Aristóteles, y cómo esa lógica hablaba de cómo las cosas no pueden ser y no ser de la misma manera y al mismo tiempo, principio de identidad. Sobre ese fundamento está montado Occidente, sobre la causa y el efecto está montado Occidente. Sobre el sentido de lo que ellos van a desarrollar como ciencia, está montado Occidente. Esto que vamos a ver ahora es completamente diferente. Tiene una lógica completamente distinta. Las cosas son y no son de la misma manera y al mismo tiempo. Los dioses son duales. El mismo Dios de la creación es el Dios de la destrucción. Las mismas diosas que prodigan el amor de Parvati en una de sus reencarnaciones, en otras son las dioses de la muerte. Cada uno de los dioses representa aspectos distintos y duales de la naturaleza humana y divina. La cosmovisión que esta gente tiene es gigantesca. Las respuestas que han dado a las preguntas esenciales sobre la vida, sobre la eternidad, sobre la muerte, sobre el alma, son de una profundidad que ha trascendido los 7000 años que ellos llevan habitando el planeta Tierra. Son las civilizaciones más antiguas, así como se formaron los del Valle de la Media Luna Fértil, alrededor del Tigris y el Éufrates, y nacieron Sumeria, Acadia, Babilonia, así como nacieron las grandes civilizaciones chinas alrededor del Río Amarillo, nacen las civilizaciones de la India, enmarcada entre las gigantescas cadenas del Himalaya, que tienen 200 kilómetros de cobertura y 8000 metros de altura, que son una espesura gigantesca de la montaña, y entre la altísima montaña del Himalaya y el océano Índico está el subcontinente de la India. Su grandiosidad geográfica es tan monumental como su pensamiento, su espiritualidad, su diversidad, su cultura. Para entenderlos hay que tener claro que lo que vamos a hacer es aproximarnos, solo aproximarnos a una descripción de su mundo. Comprender su mundo en esencia no nos es posible como occidentales. La esencia de este pueblo se nos va a escapar a lo largo del relato porque tienen una visión del mundo totalmente distinta, porque manejan una lógica totalmente diferente. Uno coge a los griegos y puede llegar hasta la esencia de los griegos, porque es a partir del mundo que ellos moldearon que surgió el mundo en el que nosotros vivimos actualmente. Pero uno no puede hacer eso con los hindúes, porque su esencia es muy otra y se nos escapa por completo. Su religiosidad es tan grandiosa y tan distinta a la nuestra, que no tiene dogmas, no tiene doctrina, no tiene profetas, ni tiene salvadores. Es un conjunto de creencias donde los dioses crean y destruyen a la vez, donde el universo se va representando de muchas maneras, donde las cosas son y no son.
Los tiempos de ellos son tiempos distintos. Decían que en aquel tiempo no había ni ser ni no ser, no existía el reino del aire ni el cielo más allá. ¿Qué envolvía todas las cosas y dónde y para qué protegerlas de qué? ¿Había agua allí, insondable profundidad del agua? La muerte no existía, entonces no había algo inmortal, no había ninguna señal para dividir el día y la noche. Esta única cosa sin aliento respiraba por su propia naturaleza. Aparte de esto no había nada, absolutamente nada. Había tinieblas al comienzo. Este todo era un caos indiscriminado oculto en las tinieblas. Todo lo que existía entonces era un vacío informe, pero el maravilloso poder del calor nació esta unidad. Después en el comienzo creció el deseo, la primera semilla y el germen del espíritu. Los sabios que indagaron con la inteligencia de su corazón descubrieron el vínculo existente entre el ser y el no ser. Transversalmente estaban allí las líneas de la separación extendida, que había entonces arriba de ella y que había debajo. Había elementos procreadores, había fuerzas poderosas, el libre impulso estaba allí y la energía estaba allá. ¿Quién sabe realmente y quién puede aquí afirmarlo? ¿Por qué razón nació y de dónde proviene esta creación? Los dioses son posteriores a esta formación del mundo. ¿Quién sabe entonces cuál es la fuente de donde proviene la existencia? Él, el primer origen de la creación, bien sea que la haya o no formado. Él, cuya mirada controla el mundo desde lo más alto del cielo. Él realmente lo sabe. O quizá él tampoco lo sabe. Y así quedan las cosas con ellos. Ellos van naciendo en la mitad de las creaciones y su cosmogonía es compleja, es inmensa. Entonces viajar con ellos es viajar desde los orígenes del universo. Esto que estábamos leyendo es uno de los himnos del Rig Veda, el himno de la creación. Eso era ya cuando llegaron los arios. Cuando esto sucede, ya hace mucho tiempo existen los hindúes y apenas estaban empezando el universo. Están tejidos entre la religión y la sociedad, como los griegos están tejidos entre la mitología y la historia. Entonces hay que amalgamar porque está totalmente junto su concepto de la creación con su devenir histórico. Su devenir histórico es tan complejo como sus cosmogonías y su antigüedad es proverbial. Ellos existían desde el principio de los tiempos, existían en forma casi embrionaria cuando el sol iluminó el primer reino de Egipto en el 4.º milenio antes de Cristo. Tenían pleno vigor cuando el sol fulguró en la Grecia clásica en el siglo V antes de nuestra era y asistieron con ese mismo sol al ocaso del Imperio Británico en nuestro siglo. Ellos han sido contemporáneos de todo el mundo. Su cultura más o menos la situamos entre el siglo, más o menos entre el año 3000 antes de Cristo y el siglo XVII de nuestra era. Va surgiendo el hinduismo de forma ininterrumpida, compleja, maravillosa, y va entrelazando cada uno de los relatos entre una inmensa geografía. La inmensa geografía del subcontinente indio está regada por un poco de países hoy que forman parte de estas grandes tierras, que son una cantidad de pueblos que comparten una misma forma, digamos, formas comunes de vida, entre las cuales están, hoy por hoy son estados independientes. En la actualidad toda esta zona está dividida en lo que comprende Afganistán, Bangladesh, Bután, India, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. Todos estos países forman esta gran India histórica. Estos estados hoy son diferentes aspectos de culturas que están profundamente tejidas las unas con las otras. Las civilizaciones más antiguas empiezan al sur y los invasores van a llegar por el norte. Entonces uno dice, pero ¿cómo van a llegar los invasores por el norte si el norte tiene la gran cordillera del Himalaya? ¿Cómo se van a meter por esa cadena? Pues porque en verano la cantidad de nevados de las nieves se deshielan, se vuelven ríos, los ríos se vuelven canales y a través de esos canales pueden entrar los navegantes. Así que una gran sucesión de invasiones ha venido atravesando la India a lo largo de su historia y se van encontrando con los pueblos primigenios del sur de la India, los pueblos dravídicos. La primera evidencia
de civilización que nosotros tenemos de ellos son unos reinos muy antiguos que se llaman los reinos de Mohenjo-Daro y de los reinos de Harappa. Esos reinos de Harappa y Mohenjo-Daro, que fueron descubiertos hace relativamente poco, en esos reinos ya había un nivel de civilización impresionante, y esos reinos que corresponden a la parte de lo que hoy sería Pakistán, y son de los desplazamientos más antiguos, y en esos reinos ya había toda una evidencia de civilizaciones, ya había en esos reinos tan antiguos que se sitúan alrededor de 4.000 años hacia 3.000 años antes de Cristo en el Valle del Indo, ya en ese momento se hablaba de ciudades planificadas, de edificios construidos sobre varios pisos con ladrillos cocidos. Ya eran ciudades que podían competir con Mesopotamia y Egipto, los reinos de Harappa y de Mohenjo-Daro, año 3000 antes de Cristo. Ahora, esos reinos están cifrados en unos códigos. Tienen, digamos, sus secretos están en unos códigos que todavía no hemos descifrado. Cuando hablamos de pueblos de remoto pasado, hay que decir que el pasado es tan provisional como el futuro, porque siempre se puede descubrir algo que desmienta o nos remita más antiguamente en el tiempo, o nos haga pensar de otra manera o interpretar de otra forma el pasado. Así que el remoto pasado siempre es provisional, siempre queda en lo que hasta el momento sabemos. Cuando se descifren esos códigos y esos sellos de la civilización Harappa y del Mohenjo-Daro, que eso llegará a su tiempo porque finalmente se han descifrado muchas otras cosas, entonces nos llenaremos de sorpresas y de estupor ante estas grandes civilizaciones. Por ahora sabemos que existieron y que ahí hay evidencias de hinduismo. O sea, el hinduismo ya no llega solamente cuando los arios aparecen como invasores del norte, ya ahí hay evidencias del hinduismo como una forma de ver el mundo. A este pueblo, como pueblo lo llamamos indios. Eso es la manera como ellos se llaman, es el gentilicio, indios. Y nosotros en los americanos nos dicen así porque creían que habían llegado a la India cuando aparecieron por estas tierras. Hindú hace referencia a la religión. Uno dice los hindúes cuando está hablando de los pertenecientes a la religión del hinduismo. Cuando está hablando de los nacidos en la India, los va a llamar indios. Entonces ellos, el hinduismo como religión, tiene vestigios desde la época de los reinos de Harappa y de Mohenjo-Daro. Cuando empiezan a llegar del norte los invasores arios, se van a encontrar con un pueblo primigenio que son los dravídicos. Esos dravídicos o dravidianos son los primeros, de los que primero conocemos. Se van a encontrar con los arios. Los arios son pueblos rubios, son pueblos de tez clara. Los dravídicos son pueblos de tez aceituna, oliva, de tez oscura. Estos pueblos se van a encontrar y van a aprender una manera muy particular de coexistir que uno no se imagina. Van llegando los arios. La llegada de los arios es muy importante porque se habla de la lengua que ellos traen, que es el sánscrito, y los arios eventualmente van a empezar a escribir los libros con los que se conoce el hinduismo, digamos, no la doctrina, porque ellos no tienen una doctrina. Los relatos del hinduismo se van a conocer a través de los libros que traen los arios, y los libros que van a escribir los arios se llamarán los Vedas, el Rig Veda, todo lo que son los Vedas, y luego vendrá otra oleada de libros que van a traer con ideas de la creación y los mitos de creación que se llaman los Ushpandat. Luego vendrá otro libro, que es el libro del iluminado, que se llamará el Bhagavad Gita. Y luego vendrán las grandes aventuras y las epopeyas de Rama y de Krishna y de sus reyes y de sus grandes dioses, que se llamarán el Ramayana y el Mahabharata. Entonces hay toda un seguimiento de textos del florecimiento de una cultura tan magnífica y tan inmensa como esta. Entonces van a llegar los arios, y los arios van a ser conquistadores y van a estar allá.
Y resulta que aquí van a pasar unas cosas muy raras, después van a llegar otro poco de pueblos, a ellos los va a invadir todo el mundo. Por allá pasaron pues desde los davídicos que estaban después los arios, después van a pasar los persas que van a llegar al norte de la India, después van a pasar los griegos en la época de Alejandro que van a llegar detrás de los persas, después van a llegar los grandes imperios, después van a tener historias cíclicas, después van a pasar los mongoles por ahí, van a tener el imperio mogol, después va a pasar mucha gente, van a pasar los británicos, bueno, todo el mundo va a pasar por la India. Entonces, las antiguas civilizaciones que recibieron el influjo de tantos pueblos que bajaban por el Himalaya, como cada pueblo era distinto, cada uno tenía un origen cultural y una forma de religiosidad distinta, había que convivir en el mismo territorio. Pero la idea era que no íbamos a matarnos unos a otros, ni a imponer un dios sobre otro, ni una forma de religión sobre otra. Entonces, para que todo el mundo pueda vivir, cada cual en su parche y cada cual con su cuento, se inventaron un sistema que es como ciertos árboles que existen en la naturaleza, de donde comen 4 o 5 especies diferentes, pero no entran en conflicto porque cada una come una parte distinta del árbol. Uno se come el tallo, el otro se come las hojas, el otro se come la parte de arriba de la copa del árbol. Pues se inventaron el sistema de castas. Entonces, con el sistema de castas, cada cual puede pertenecer dentro de su círculo a su propia cultura sin enrosarse con la otra. Entonces están las castas de los brahmanes, de los sudras, de los kshatriyas, de los vaisyas, y cada una de estas castas corresponde a un periodo histórico, a un pueblo y a una invasión particular que haya llegado a la historia de la India, y decidieron organizarse así desde hace 7000 años. Hoy por hoy, con la modernidad, esto tiene muchas interpretaciones y muchos sentidos, pero originalmente era una manera de coexistir muchos pueblos sin fusionarse y sin matarse los unos a los otros. Digamos, no es una estructura como la de Occidente, donde llegaba un pueblo y acababa con otro y se ponía sobre él, sino que son maneras de coexistir todos. En Oriente, lo importante no es la identidad, porque de eso todo el mundo tiene una clara notificación en el momento de nacer. Lo importante es la pertenencia. Es la pertenencia suya a la casta la que le da sentido a su vida en esta pedazo de la tierra. En Occidente, la identidad es un problema fundamental, porque no hay puntos claros, los referentes de quiénes son las personas y quién vinieron a ser no son claros. Dentro del mundo chino y dentro del mundo hindú, esto es tan claro que nadie se pregunta exactamente eso, se preguntan otras cosas. La civilización de la India va a ser tan maravillosa que junto con la China van a moldear el Asia. O sea, básicamente los pueblos del Asia o parten de las raíces de la India o parten de las raíces de la China, pero unos y otros no escapan al influjo civilizador de estos dos grandes pueblos. Y la otra civilización matriz grandísima, que es la que une el Medio Oriente con el Asia Central, es Persia. Entonces Persia, hoy llamado Irán, y desde siempre, desde antes llamado Irán, ese país es el que enlaza el Medio Oriente y el Asia Central, es decir, la civilización más próxima del Oriente. Pero del lejano Oriente, India y China son las que van a ejercer el mayor influjo civilizador, y todas provienen de una o de la otra. Entonces, el universo de los hindúes es un universo que consta de muchas miradas y de muchos aspectos. Según los mitos hindúes, consta de 3 mundos: el físico, el celestial y el espiritual. Y en la base de todo hay un océano cósmico de leche, en el cual se alzan 3 islas o continentes. El central, el más extenso, es el mundo físico. Está protegido por 8 guardianes. Cada uno de ellos monta sobre un elefante y ocupa una posición de la brújula. En el centro de la inmensa isla, porque cada uno de estos tiene una direccionalidad de la brújula. Indra está al este, Agni está al sureste, Surya está al sudeste, Varuna está al oeste, Yu al noroeste y Kubera al norte, y Som está al nordeste. En el centro de esta inmensa isla y al norte del Himalaya se alza una montaña dorada llamada Meru,
que es la que flanquea los montes más pequeños. En la cima del monte Merú se encuentra el Brahmalok, el dominio del Brahma, el creador, que es a donde van las almas que han alcanzado la liberación permanente del ciclo de nacimientos y de muerte. Este reino está rodeado por las ciudades celestiales de los dioses, y ahí están las figuras donde la reina Indra y de donde los señores Devas mandan. Entonces, entre el Himalaya y el mar está la India, y es el único lugar y el único país donde los habitantes, según la religión de ellos, experimentan el sufrimiento y la redención. En los demás países del universo existen otras formas de felicidad y otras formas de relación, pero allí es donde existe este ciclo del sufrimiento y de la redención. Dice que un día y una noche de Brahma equivalen a un ciclo terrestre de 4.003.200 años, que es el total, y hay 4 fases de creación, y cada una de ellas está dirigida por un Manú, que ejerce de padre y maestro del ciclo de la creación. Entonces, el asunto es, va a haber tiempo para empezar a explicar todo esto. Ellos creen en la reencarnación como una sucesiva forma en la que el alma se va purificando. Cada vez el alma viene, vive una vida, aprende cosas en esa vida, y después de que aprende cosas en esa vida, muere y vuelve a ir, descansa un ratico y vuelve y reencarna. Esos intervalos, en esos intervalos hay cielos y hay infiernos, pero son intervalos en el ciclo de las reencarnaciones. Entonces, todos esos ciclos de las reencarnaciones se van a completar hasta que ya el alma haya aprendido las cosas que tenía que aprender, y cuando las ha tenido que aprender, finalmente va a llegar a un punto en que no va a nacer más. Ese punto que es, digamos, la aspiración de todo, es el que se llama Moshka, que es cuando termina el proceso de reencarnación, porque se llega a la liberación última. El ciclo de las reencarnaciones es lo que se llama el samsara, que es la rueda en la cual está presa el alma mientras está de un ciclo de reencarnación a otra. Entonces, el alma, mientras está en todos esos ciclos, experimenta por acciones, digamos, por acciones individuales y en las cuales usted tiene toda capacidad de decisión. Usted tiene acciones que hacen que usted lleve a las otras vidas acciones de sus vidas anteriores. Esas acciones son los karmas, son las consecuencias dentro de sus acciones. ¿Sí? Y cuando esas acciones están acompañadas de generosidad, de cumplimiento del deber, de una ética, de una verdad y de una ayuda y de un amor, son los dharmas. Entonces los dharmas son, digamos, la generosidad de la vida y del espíritu. Los dharmas que usted hace también va para la otra vida. Y los karmas, es decir, aquellas acciones sobre las cuales usted ha generado procesos de, digamos, las acciones en general, hay buenos karmas, pero en general los karmas tienen que ver con las acciones que son contrarias, que son acciones de, digamos, no existe un concepto de pecado, existe un concepto de impureza, y existe un código ético. Digamos, cuando usted contraviene ese código, cuando usted hace acciones que no son buenas, va generando karmas, y esos karmas se le presentan en las siguientes vidas. Entonces, ellos creen en un gran universo de vidas y de reencarnaciones, que llega a un punto en el cual para la cadena de las reencarnaciones, que es el Moshka, que es a donde quiere llegar todo el mundo. Mientras tanto, cada cual está en su vida viviendo lo que tiene que vivir. La pertenencia a las castas está determinada por el punto de reencarnación. Entonces, ellos tienen una religión muy compleja, porque es totalmente distinta a la religión de los pueblos monoteístas. Las religiones del libro, el judaísmo, el cristianismo y el islam, son religiones de un solo Dios, donde existe un libro en el cual está contenido todo, donde la interpretación de ese libro es la que determina el contenido de la religión, donde existe un Mesías que va a salvar de una determinada situación de caos o de desorden o de pecado en el mundo, donde existe un profeta que anuncia ese Mesías. En el hinduismo no hay Mesías, no hay profetas, hay dioses. Esos dioses reencarnan y tienen diferentes reencarnaciones. Entonces hay una trinidad que es la de Brahma, Vishnu y Shiva, y cada uno de ellos tiene las reencarnaciones, los llaman avatares. Dentro del hinduismo nadie va a venir a salvarlo a usted, usted se salva solo.
de acuerdo con sus propias acciones en su propio ciclo de las reencarnaciones. Y a pesar de que su ciclo es completamente individual, influye en la cadena cósmica de la vida, porque toda acción genera cadenas buenas o malas según su naturaleza dentro de la totalidad del cosmos. Entonces ellos van a desarrollar una religión tan compleja que cada que viene alguien con otro dios lo acomodan ahí sin problema. Van a ser impresionantemente flexibles, y la flexibilidad del hinduismo es la que permite que todo el mundo quepa ahí. Hay una condición: haber nacido en el suelo de la India. Eso es lo que lo hace a usted parte de todo este ciclo, haber nacido en el suelo de la India. Entonces van llegando y cada cual llega con su dios, y ellos se corren y ponen ese dios ahí. Entonces ninguna religión los confronta, porque todas pueden ser absorbidas por él, porque en el gigantesco panteón hindú cabe cualquier interpretación de lo sagrado. La forma de religiosidad del hinduismo es infinita. Hay más de 3 millones de dioses, solo para demostrar que lo sagrado es infinito, que la divinidad es infinita. Entonces van juntando todos los dioses. Cada región va a tener más o menos cercanía con uno u otro dios. Cada pueblo que ha llegado ha aportado un dios. Entonces esta religión es tan flexible que va absorbiendo a todas las demás, y ninguna religión logra sobresalir al interior de ella misma, porque ella misma se hace una con todas las religiones que lleguen, una con todos los dioses que lleguen, y los acomoda con tranquilidad en su sentido de lo sagrado. Por eso mucho tiempo después, cuando surge el budismo, que es de allá, va a ser una parte de su gran concepto de la religión, mientras que en otras partes, como en China, como en Corea, va a ser la religión. Digamos, su desarrollo histórico va a ser muy grande es en las otras partes del Asia, porque al lado del hinduismo, las religiones logran apenas ser periodos o épocas, o parte de su mirada de lo sagrado, pero el hinduismo sigue envolviéndolo todo. Entonces de ahí también van a salir otras, el jainismo también. Todo esto son variantes, lo que ellos lo van a volver variantes de lo suyo, pero lo suyo siempre va a ser el hinduismo. La única que es completamente diferente, que va a llegar mucho tiempo después, será el islam, porque es una de las religiones del libro. Entonces cuando se encuentran con las religiones del libro, se encuentran con un universo religioso diferente. Ellos no tienen ningún problema en acomodar a Alá con todo y Corán dentro del panteón hindú, no tendrían ningún problema con eso. Lo que pasa es que esa religión es monoteísta. Entonces ellos no creen un solo Dios, entonces no se acomodarían. Pero no porque los hindúes no les abran un huequito sin problema, sino que es que ellos vienen con otro cuento. Entonces la religiosidad de la India la va caracterizando desde el principio, y es lo que hace posible la relación entre tantos pueblos tan distintos. Entonces cada cual llega con un cuento, y el cuento cabe dentro del hinduismo. Entonces hay una ligación profunda entre las diferentes facetas en las cuales el hinduismo va cambiando y va adaptándose, y la llegada de cada uno de los pueblos que va a entrar a formar parte de esta cultura y este continente, porque la gente no se va. Una vez que llegan a la India no se van, se acomodan ahí, quedan encantados, logran atravesarlo. El único que se fue fueron los hombres de Alejandro, porque ya los tenía caminando hace mucho rato, y pero porque ahí ya completaban 4 millones de kilómetros caminando, y dijeron, bueno, no, esto está más grande que todo lo que hemos recorrido, y ya el cuero no nos da más. Pero solo por eso se devolvieron, porque ya era excesivo. Los demás llegan y se quedan ahí, se acomodan en alguna parte entre todos los ríos. Entonces, paralelamente a la llegada de todos los pueblos, y a, digamos, como esta especie de yuxtaposición de pueblos, unos junto a otros, que se van armando los sistemas de castas y los sistemas religiosos, como una manera de incluir en el cosmos. Esta es una religión que incluye, va a todo el mundo, lo va metiendo allá. Entonces, dentro de todo eso, pues ellos tienen cualquier cantidad de mitos, cualquier cantidad de versiones, porque son tantas como diversos son los pueblos que las habitan, y diversas son sus ideas de lo sagrado y de lo divino. Entonces no es un cuerpo de doctrina. No se dice, mire, ellos creen en esto. Ellos básicamente creen en la reencarnación, y la relación que tienen con la religión es ritual. Es a través de los ritos de adoración, porque no hay, digamos, no hay una
No hay un cuerpo doctrinario que vaya a decir esto es de esta u otra manera, no hay una teología que diga esto es de esta u otra manera. Existe una verdad para cada ser humano, para cada etapa de la vida y para cada etapa del universo. No existen verdades universales ni inexorables. Las verdades van transformándose según las transformaciones del alma. Entonces no existen dogmas, es decir, no existen opiniones o no existen, digamos, no existen creencias que no puedan ser cuestionadas de ninguna manera, porque todo esto va mutando dentro de los ciclos. El tiempo en Occidente es un tiempo lineal. El pasado es pasado, el futuro no ha llegado y el presente aquí estamos, y al pasado no volvemos. En la India los tiempos son cíclicos. Las cosas que han sucedido en el pasado volverán a suceder en el futuro, y lo que no ha pasado nunca no pasará jamás. Y porque la historia de ellos es cíclica, entonces ellos tienen grandes esplendores, épocas como las que vamos a ver después con el emperador Asoka, épocas del periodo de Maurya, épocas del periodo Gupta, épocas del periodo Mogol, tiempos en que han sido florecientes, esplendorosos y magníficos, y luego eso se desbarata y viene el caos, y luego vuelve y surge otro orden, muy, digamos, parecido en su esplendor a los esplendores anteriores, pero en otra etapa de la espiral de la vida y la muerte. Entonces, para ellos, los tiempos siempre vuelven, las cosas siempre vuelven a pasar de una u otra manera, con significados diferentes y en estados de alma distintos, pero vuelven a pasar. Entonces, su concepto del tiempo es totalmente distinto. Su concepto de lo dual es muy difícil de comprender para Occidente, porque Occidente trabaja sobre sistemas binarios y trabaja sobre sistemas de que las cosas son y no son de la misma manera y al mismo tiempo. Estos trabajan con que las cosas son y no son de la misma manera y al mismo tiempo, y trabajan en la relación entre el ser y el no ser. Entonces, están en otro plano del universo. Entonces, la idea es irlo como contando, no porque lo podamos comprender, sino porque simplemente podemos llegar a narrarlo. Es lo que podemos hacer, narrarlo. En el comienzo, Ajiva, el sol, era inexistente. Se hizo existente y creció. Se convirtió en un huevo. Permaneció en reposo durante 1 año. El huevo se quebró y se abrió. Las dos mitades eran la una de plata y la otra de oro. La de plata se convirtió en la tierra, la de oro en el cielo. La gruesa membrana de la clara en las montañas. La delgada membrana de la yerma en la niebla y las nubes. Las pequeñas venas en los ríos, en el fluido de la mar. Y así, esto es el Ushpandat, que son, digamos, eso es uno de los textos esotéricos incluidos en la literatura védica. Ellos van narrando de diferentes maneras lo que es su concepto del universo, y tienen diferentes principios. Es verdad, en un principio existe un universo que era agua, nada más que agua en la mar. Las aguas se interrogaban anhelantes: ¿cómo podremos reproducirnos? Trabajaron fervorosamente, y cuando lograron calentarse, se produjo un huevo de oro. El año realmente no existía, pero este huevo de oro flotó por espacio de más o menos 1 año. De esta manera, en el espacio, el tiempo de 1 año, se produjo un hombre. Él quebró este huevo de oro. No había entonces en verdad ningún lugar en calma, solo este huevo de oro llevándolo a él. Este huevo de oro flotó durante el espacio en un tiempo como de 1 año. Al concluir trató de hablar. ¡Bu!, dijo, y de esta palabra se convirtió en la tierra. ¡Ba!, y esta se convirtió en el aire. ¡Sva!, y esta se convirtió en el cielo del más allá. Él nació en una vida de 1000 años, y así como uno puede ver en la distancia la orilla opuesta, él podía divisar la otra orilla, el fin de su vida. Deseoso de tener descendencia, se fue cantando alabanzas y trabajando arduamente. Alcanzó el poder de reproducirse dentro de su propio ser. Con el aliento de su boca creó los dioses. Los dioses fueron creados entrando al cielo, y esta es la divinidad de los dioses. Habiéndolos creado, hubo luz para él. Con el aliento que desciende creó los asuras. Los asuras fueron creados entrando en la tierra. Habiéndolos creados, creó la oscuridad para él. Vea, mire, esto es bien sollado. Crea la luz para él y al mismo tiempo crea la oscuridad para él, porque las dos cosas son absolutamente importantes. Él pensó: en verdad he creado el mal para mí, puesto que después de haber creado a los asuras, existe la oscuridad para mí. Ahora la luz estaba allí para él, creando a los dioses, y de esto él hizo el día, y la oscuridad estaba allí para él, creando a los asuras, y de esto él hizo la noche. Estos son el día y la noche.
Él nació con una vida de 1000 años, y así como uno puede ver en la distancia la orilla opuesta, él podía divisar en la otra orilla el fin de su propia vida. Así es que van creando. Entonces, eso es como la creación del universo. Cuando van creando los universos, van creando unos dioses. Brahma, el creador, es el señor de toda creador, de toda la creación, está encima de la adoración humana y está dedicado por todos los templos, tiene 4 caras orientadas en 4 direcciones del espacio, porque es el creador del universo. Originalmente tenía 5 rostros, pero Shiva, que es el otro creador, destruyó al 5.º porque Brahma lo ofendió. En sus 8 manos están sujetas los 4 Vedas, que son los que representan el conocimiento. Un collar que tiene forma de rosario, que significa el tiempo, un recipiente con agua, que simboliza la fertilidad, y un instrumento para los sacrificios, ya que el mundo fue creado mediante sacrificios. Entonces, Brahma aparece sentado sobre una flor de loto, que simboliza la creación, y un cisne o ganso, que son los vehículos que representan la sabiduría. Ellos son tan importantes como sus vehículos. Cuando aparecen de toro, el toro es tan importante como el espíritu, y cuando aparece de cisne, el cisne es tan importante como aquello que porta. Entonces está el creador Vishnu, es el encargado de preservar la vida y a los seres vivos. Él es el responsable del destino de los hombres. Siempre se pone azul, es el que aparece azul en todas partes. Sí, y entonces él tiene reencarnaciones, ellos llaman a las reencarnaciones avatares. Y cada una de ellas representa a otro dios. Entonces, una de esas reencarnaciones es Krishna. Otra es Rama, que se le asocia con el amor altruista, que es el que induce a pensar en los demás y es un héroe erótico. Hay una profundidad erótica fuerte en todas estas historias. Krishna se le representa de color azul cuando está en el infinito. Y Vishnu tiene 1000 cabezas y tiene la forma de Lakshmi. Entonces, cada uno de estos dioses es duales, según lo que haga. Entonces, no solamente es dual, o sea, no solamente representa cosas contradictorias, sino que como reencarna, tiene distintos aspectos. Entonces hay un Dios que es una reencarnación de otra. Así, ellos están de muchas maneras representados. Y hay uno que es especialmente llamativo, porque produce las 2 cosas que más se quieren, la destrucción y la construcción. Shiva, el señor de las creaciones. Shiva es el dios de la destrucción y es el dios de la creación. En él se resuelven todos los extremos, todos los antagonistas, todo lo irreconciliable, en él se puede resolver. Entonces, es responsable tanto de la destrucción como la creación, como de la no creación, como del comienzo, como del fin y como del nuevo comienzo, es decir, de todos los ciclos. Aparece representado él danzando en un círculo de fuego. Ese círculo de fuego significa el movimiento eterno del universo y la reconciliación de las fuerzas opuestas de la oscuridad y la luz. La danza representa la destrucción del Maya. Maya es ilusión, o sea, todo aquello que uno da por verdadero y que en realidad es un espejismo, ellos lo llaman Maya. Entonces, Shiva se le representa despeinado como símbolo de desprecio de la sociedad, y los cabellos representan los 7 ríos sagrados de la India, y por eso él es el protector de las aguas del Ganges, que eso es lo que significa lo que los va a llevar a los ciclos de la vida eterna. Cuando él está danzando en el fuego, según como lo representen, cuando está danzando en el fuego, está haciendo la danza de la destrucción. Otro tipo de danza es una danza de la creación, y el tipo está danzando y a veces tiene en una mano un disco solar, que es la creación del sol, y en la otra tiene un caracol que produce un sonido, que es el sonido mismo de lo sagrado del universo. Y el sonido de lo sagrado del universo es el Om, que es lo que se repite, ese sonido que se repite desde la profundidad. Esos sonidos son claves de armonías cósmicas, hacen a la sonoridad universal de la creación y por eso se repiten de una manera sagrada. Ellos tienen también otras repeticiones que se llaman los mantras, y los mantras son sonidos o también son oraciones que repetidas muchas veces ejercen un efecto de comunicación con el universo y de equilibrio interior, porque para ellos lo importante es la armonía interior y el equilibrio interior. Entonces, Shiva tiene una esposa que se llama Parvati, y su esposa, ella es, por un lado, Parvati es su compañera,
Parvati es la diosa del amor, la protectora, la madre, la bella, la que está consolando, la que está siempre con él. Y por el otro lado, otra de las posibilidades de ella es Kali, la diosa de la muerte y la diosa de los sacrificios sangrientos. Esa es otra de las reencarnaciones o de los aspectos de Parvati. Otra es Tundra, que es la diosa guerrera. Entonces, el mismo Dios puede tener o diferentes reencarnaciones o diferentes aspectos, como los aspectos del alma humana. Acuérdese que la gente puede ser tan chévere, tan encantadora y tan divina como perversa. Y esas diferencias pueden coexistir en un mismo ser humano que puede ser amiguísimo suyo y puede tener aspectos totalmente contradictorios y terribles y salvajes dentro de una misma personalidad. Pues los dioses tienen toda esta cantidad de facetas dentro de una misma mirada del cosmos. Son duales, reencarnan, representan diferentes formas en las cuales se hace visible los aspectos de su manifestación del cosmos. Entonces, estos dioses van creando toda una constelación y sus historias son las que van a ser narradas en el Ramayana y en el Mahabharata, y todos estos dioses también se van a encontrar con Rama. Cada uno de ellos tiene una manera de consignar los elementos, cada uno de ellos representa una forma. Se llama los viejos dioses y ellos están así escritos en los textos del Rig Veda, y la redacción del Rig Veda se remonta a 1500 años antes de Cristo y ya tiene la descripción de la religión hindú. Entonces dice, por ejemplo, Indra es el hijo del cielo y la tierra. Ellos distinguen los dioses y los elementos. Entonces estos son los elementos. Indra es el hijo del cielo y la tierra. Y Krishna, Vishnu, Rama, Parvati, esos son los dioses. Y el huevo es la creación del universo. Entonces Indra es el hijo del cielo y la tierra y es el rey de los dioses, y nació en la época en que Vitra, el demonio de la sequía, había conseguido hacerse con el control de la atmósfera y estaba impidiendo que las nubes dejaran caer la lluvia sobre la tierra reseca, que estaba abrasada por un calor absolutamente implacable. Todos los humanos desesperados elevaron oraciones que le pidieran al Salvador, un Salvador que fuera capaz de derrotar a Vitra y traer de nuevo la lluvia, y en respuesta a las oraciones de la desesperación de los humanos nació Indra. Pues como muchos otros dioses, tenía 4 brazos que agitaba con energía. Ellos todos tienen varios pares de brazos. El dios recién nacido se levantó de inmediato con toda su majestad y dejó a su hermano gemelo Agni dormido en la cuna. Agni, que es el dios del fuego, él no podía combatir la sequía porque él es el dios del fuego. Por eso necesita el poder de Indra, el señor de la atmósfera y el protector de las cosechas. Entonces Indra tomó el arco iris y lanzó un rayo como un proyectil. Y en la tercera mano llevaba la espada y en la cuarta una mano libre. Bebió copa tras copa de un licor llamado soma. Esto del soma es impresionante porque el soma es una sustancia alucinógena de un poder enorme que los dioses constantemente beben y que los mantienen en trances. Entonces bebe el poderoso licor soma y ofrece a sus adoradores cada vez con más valor cada trago. Entonces empieza a tener el poder de transformarse en cualquier cosa que deseara, lo cual es una ventaja para la guerra. Entonces se va armando de armas prodigiosas y el efecto del soma lo hace volar hasta los cielos a encontrarse con Vitra y a poderse enfrentar con él. Entonces se mete en una torre de nubes y desde ahí controla la lluvia y va cambiando las formas. Entonces Indra lanza un ataque y empieza una pelea entre estos dos, y el uno cae de una torre, entonces desaparece entre las nubes y luego el otro queda destruido y viene la sequía y permanece en la atmósfera, porque el clima de la India oscila entre los monzones y las terribles sequías. En las sequías muere todo el mundo y en las humedades es donde renace. Entonces para ellos esta lucha determina toda su relación con el cosmos. Entonces Indra se enteró de que había un brahman de 3 cabezas que rezaba y ayunaba, y entonces esta forma de vida le fue dando el poder para llegar a destruir a su enemigo. Entonces, mientras otros velaban y dormían, este se enteraba de la sabiduría y empezó a través de las meditaciones. Entonces empezaron a tratar de distraerlo para que no medite, y le mandan unas doncellas celestiales que bailaron y nada. Le mandan de todas las tentaciones, nada. Entonces el dios se acerca y lanza un rayo contra él.
y así lo corta. Entonces se va dando esta lucha y lo va cortando y las cabezas se convierten en gorrión, en perdiz y en pájaros. Y de pronto hay el momento del enfrentamiento ya máximo. Entonces dice, mire, no matarás ni de noche ni de día, ni con un arma mojada, ni con un arma seca, ni con un arma de madera, ni de piedra, ni metal. Entonces, así no lo podía matar de ninguna manera. Entonces, a la hora del crepúsculo, cuando no es de noche ni de día, miró y vio la espuma del mar. Y pensó, la espuma del mar no es ni seca, ni mojada, ni madera, ni metal. Entonces, Indra se agachó y empezó a arrojarle espuma del mar a Vitra. Y así lo logró vencer. Y así pudo traer la humedad. Pero Vitra siempre se agazapa y está esperando entre la atmósfera. Y en el momento menos pensado, trae las sequías. O sea, aquí no se resuelven las peleas de manera definitiva. Porque Indra sí logró traer toda la humedad. Pero Vitra de vez en cuando trae las sequías. Entonces ellos van encontrándose en una danza cósmica, circular, cíclica, donde las cosas se resuelven de una manera, se complican de otra, se vuelven a resolver, y así esos universos duales van mostrando tanto la cosmogonía como la historia de la India. Entonces van apareciendo sus grandes periodos y se va conformando esta gigantesca civilización, y esa manera tan particular de ver el mundo tiene referentes completamente distintos a cualquiera de los que nosotros nos imaginamos. Ellos tienen, por ejemplo, para buscar la purificación y la salvación, tienen una parte que es el tantra, el yoga del sexo. Ellos piensan que, digamos, una parte de las creencias afirma que cuando dos personas llegan a tener una interacción sexual y espiritual suprema, trascienden los cuerpos y entran a formar parte de lo uno y el todo. Entonces hay un yoga del sexo que es el yoga de la purificación y la salvación a través del rito de la sexualidad, y por eso hay tallas de piedra que tienen expresiones de orgasmo y de sumo placer sexual que tienen 3.000 y 4.000 años de antigüedad y están intactas en las piedras talladas sobre ellas. Otros creen que la purificación y la perfección se puede lograr a través del total ascetismo. Entonces la total abstinencia sexual la utilizan como una manera de canalizar la energía de la libido para lograr el proceso de perfección. Entonces usted se puede perfeccionar a través de ejercer ritualmente la sexualidad, como en el tantra del sexo, como en el yoga del sexo, el tantra, o usted puede hacerlo a través de la total renunciación a la sexualidad, como son los abstinentes, o usted lo puede a través de los ritos de la salvación. Es decir, hay tantas maneras de buscar la perfección que casi que cada cual puede escoger la que mejor le parezca. Entonces usted no puede decir, no, es que en el hinduismo la sexualidad está vetada porque esa energía se va a utilizar de otra manera. No, eso también pasa. No, es que en el hinduismo la sexualidad es el ritual de perfección. Eso también pasa. No, es que digamos, no existe una manera de generalizarla. Escapa a toda definición, porque cada cual puede optar por la aproximación religiosa que mejor le parezca dentro de su propio e individual camino de la búsqueda de la perfección a través del ciclo de las reencarnaciones, con el objetivo de llegar al punto en que no reencarnen más. Entonces, por eso, una de las cosas que más puede confundir a los occidentales es que haya algo que no puedan definir, que no puedan generalizar, porque lo que no pasa con esto no se puede guardar en ningún cajón, usted no lo puede coger en la mano, no lo puede pesar, no lo puede medir. Y las cosas que no se pueden agarrar con los números y los conceptos suelen confundir a todo aquel que habla de ellas, porque no puede asirlas en el puño de la mano. Eso pasa con el hinduismo y con la cultura de este pueblo, y es lo que la hace también tan fascinante, porque el ser el resultado de un desarrollo profundo de la espiritualidad y de la conciencia como sociedad es lo que los hace tan particulares. Esta religión, con todo lo, digamos, lo abierta que es, nunca ha habido un estado teocrático hindú, porque no puede haberlo, no ve que eso escapa a toda definición, tampoco persecuciones en nombre de ella, porque si todo el mundo cabe de una u otra manera, digamos, los antagonismos se van a presentar en el siglo XX cuando la partición.
pero eso será muchos siglos después de estos soles de la civilización que estamos hablando ahora. Entonces, estamos empezando apenas una profundidad inmensa de un desarrollo histórico y un desarrollo de una espiritualidad y una conciencia universal al mismo tiempo en un territorio gigantesco bañado por el Océano Índico y circundado por el Himalaya, que conoce la grandeza en todas sus formas. Es a esto a lo que los estamos invitando. Y es a entrar en esta atmósfera maravillosa de la cítara, del sol y de la lluvia, donde estamos convocando los más profundos espíritus del hinduismo. Entonces, desde las danzas de la creación de Shiva, que destruye y crea y renueva el universo, desde sus reencarnaciones, desde su esposa Parvati, desde el huevo que da origen a la clara y a la yema de la vida, desde el ser y desde el no ser, desde las leyendas y desde las miradas a través de las cuales se va desenvolviendo un universo gigantesco, sabio y maravilloso. En la narración de Ana Uribe, en la asistencia técnica César Moreno, y para ustedes feliz domingo y bienvenidos a la India.